Ya mismo lo tengo en línea, lo tengo conectado a uno de nuestros invitados especiales, a Patricio Lons, historiador, un hombre que, bueno, conoce y tiene muy buena data, pero brillante información al respecto, y también a nuestro querido columnista y amigo, el señor Manuel Castro, uno de los más reconocidos analistas internacionales que siempre nos acerca su información con data clave y precisa. Bienvenido Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido Manuel Castro, un gustazo enorme tenerlos a los dos juntos en una fecha y en un mes tan especial como el que estamos transitando. ¿Cómo va eso? Pedro, un gustazo enorme. Tengo muy poquitos minutos porque ya a las Sí, sí, 14 salgo en te mi canal entiendo. YouTube, Entiendo, por eso Historia con queríamos... Patricio Lons, pero no Entiendo. quería dejar de estar con vos, aunque sea Perfecto. un ratito. Te agradezco. Gracias por la gentileza y amabilidad. Igual para Manuel Castro, ¿cómo estás, Manu? Un gustazo. Muy bien, muy bien. Patricio, vamos directamente al tema. ¿Qué es o cómo podemos tomar la historia, lo que significa de alguna manera la palabra hispanidad? Porque hay mucha confusión al respecto, ¿no? O hay una mala interpretación o una mala difusión de muchos que realmente no hablan como corresponde sobre esta cuestión, ¿no? Sí, yo creo que algunos tienen una mezcla histórica que da calambre, ¿no? En realidad, la hispanidad es el transporte de la civilización cristiana y grecorromana de Europa a América. Ajá. Uno podrán gustarle, no gustarle, ser indigenista, lo que quieran, pero esta es la realidad, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, hasta el día que no empecemos a ver cuál es nuestra realidad y a valorarla, no vamos a poder entendernos como argentinos. Entonces, obviamente que la identidad argentina Argentina tiene colectividades. Una cosa son las colectividades que no son elementos fundacionales de la patria, y otra cosa son los elementos fundacionales, que están dados básicamente por religión y lengua. De hecho, vos le preguntabas a cualquier nativo de América, desde Carmen de Patagones hasta Monterrey o Península de la Florida, o incluso Filipinas, que fue parte de lo que fue el Virreinato de Nueva España, lo que es México, Sí. y le preguntabas cuál era su gentilicio y ninguno te lo hubiese sabido decir. Todos se hubiesen identificado como católicos y súbditos del rey. Ajá. Y vos decís, bueno, pero ¿no habría gente de otras religiones? Y poco y nada. Ujú. Pero la identidad de uno no depende digamos, de todos los parentescos que vos tengas. Depende de lo que vos sos. Claro. Entonces, en realidad, la identidad nacional nuestra es una herencia grecorromana y cristiana traída por España. Ajá. Esa es la realidad. ¿Y por qué se fue dando esta distorsión o la mala interpretación, inclusive hasta en la pronunciación, ¿no? De la hispanidad de alguna manera y de lo que es Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué Mm, se generó de alguna Bueno, manera el esa primer confusión? error ahí es decir Latinoamérica. Latinoamérica lo obvio. inventa un tal Michel Chevalier, creo era un ministro de Napoleón III, que es Ujú. cuando Napoleón III se busca un pariente, se consigue un Habsburgo, Ujú. Maximiliano Habsburgo, y lo pone de emperador en México. Ajá. Y a partir de ahí, él dice, bueno, vamos a diluir un poco la idea de España para que se pueda meter Francia. Francia entra como un calzador dentro de nuestro continente. Entonces dijo, bueno, vamos a hablar de Latinoamérica. Pero nosotros no somos rumanos, no somos belgas, no somos franceses, somos un poco italianos, si se quiere, Sí. pero nuestra identidad es española, Ujú. porque digamos, es cierto que los españoles dicen que los argentinos hablamos español con tonada italiana, ¿no? Puede ser, Ujú. y nos gusta mucho la comida italiana, pero más allá de eso, nuestra identidad fundacional está marcada por Por España. España, claro. O Es sea, decir, cuando ayer se me plantea la entrevistó, cuestión de la madre mirá, patria, Débora ¿no? Plager y Marina Calabró, Sí, Débora no me habló en alemán, y Marina Calabró, presumo que Exacto. ser catalán, tampoco me habló en claro. catalán. Sí, Los tres hablamos en español. tal cual. Ujú. Entonces, Yo te estuve viendo, Patricio, ahí, por eso Ujú. lo comenté mucho. Si me dejo una apostilla. También hubo un dale. colombiano que hizo mucho hincapié, lamentablemente de apellido gallego, que hizo mucho hincapié sobre el término de latino. La Ujú. latinidad no existe en cuanto a la No, hispanidad.
y es muy importante recordarlo. Yo la otra vez te acordás que te dije, Pedro, no me llames latino, que es un Sí, insulto. sí. Vos te Es enojás decir, mucho los con franceses, eso, sí. te lo he dicho más de una Por ocasión, supuesto, sí. no me llames latino porque me Claro. estás insultando. Ajá. Y además es una forma de querer destruir la... Es como destruir el origen nuestro, que es hispano, Sí. Ajá. guste o no, a ver si quedó claro. Claro. Y además lo utilizaron los anglos como un elemento despreciativo, un latino. Claro. Y lo utilizaron los franceses Es como así. para poder inmiscuirse en nuestros territorios cuando Francia siempre fue eternamente perdedora, salvo la época de Napoleón. Cuando Pero vos el hablas de término esa latino no debe actitud de usarse. despectividad que siempre se ha dado y que muchos la hemos vivido, ¿no? Estando en Europa o estando en el país del norte, en Estados Unidos, como que hay, digamos, una discriminación. Vamos a ir a la realidad, ¿no? ¿Eso por qué se interpretó de esa manera y por qué justamente los iberoamericanos fueron permitiendo que eso tenga cierta continuidad? ¿Me escuchas Bueno, bien? la idea era destruir al imperio más grande del mundo, porque el imperio Totalmente. español era la mayor talasocracia, es decir, imperio en el mar, porque manejábamos prácticamente 2 océanos, y la mayor telurocracia, Sí. porque era el Tierra. imperio más grande en la tierra. Claro. Y Ujú. los ingleses querían quedarse no solo con eso, sino que siempre tuvieron un proyecto de dominio mundial y quisieron quedarse también con nuestros mercados internos. Y ¿Cierto? siguen hoy los ingleses con Claro, esa, ¿eh? y sí, El mundo está como está gracias a ellos. claro. No La- nos Claro, olvidemos, es ¿eh? que No nos hay que tomar olvidemos, una ¿eh? el diferencia. pirataje permanente, ¿no? La piratería no paró, no se frenó nunca, se fue No, porque además reacomodando sabes lo que con quiero otros decir, porque muchas instrumentos. veces te dicen, bueno, porque vinieron acá, pobrecitos los indios. Perdón, Claro. los primeros que se prendieron a la hispanidad fueron los indios, que se terminó con en muchos lugares, con sacrificios humanos verdaderamente salvajes. Ningún imperio fue perfecto, es verdad. Ujú. Pero aquí, por ejemplo, se alardea mucho, y no vayas a ver Hollywood ni nada que habla inglés, Claro. obviamente. Ni vayas a ver el History Channel, que obviamente habla inglés. Sí. Pero, y además, baja línea como baja línea. Los que conocemos algo de historia nos damos cuenta enseguida de decir, pará de bajar línea, hermano. Pero el que no sabe nada se la traga. ¿Y qué Seguro. pasa? Cuando te hablan de las universidades, perdón, acá en las universidades se daban las materias en lenguas indígenas. Los indios en América del Norte hablaban español, Jerónimo hablaba español. Claro. Es decir, cuando no existía Harvard en América ya tenían universidades, había imprenta antes que en el mundo anglo. Entonces terminamos de comprar toda la basura que los anglos nos venden. O sea que Así hubo, estamos. hubo cierta traición de los propios habitantes de América que fueron permitiendo eso y Se avalando vendieron a los Mira, por ingleses. anda al una cuestión de Cabildo de Buenos conveniencia. Aires y una de las A cosas que ver. vas a encontrar en los salones es una imprenta. Ajá. Entonces, España enseguida, una de las primeras cosas que trajo fue la imprenta. Y eso hay que entenderlo y valorarlo. En la medida que no se entienda y que sigamos repitiendo la leyenda negra, seguiremos sintiéndonos a menos. La idea es que nos sintamos a menos. Tal cual. Mira, este es un viejo cuento. Es como que a los 20 años te gustaba una chica y había un pibe que le decía, no, yo soy tu amigo, te digo, esa chica Sí. no es para vos. Entonces Ujú. vos te empezás a sentir a menos. Claro. Y le preguntabas, che, ¿y es para no? Para mí tampoco, para Sí. es otro nivel. Sí. Y luego lo ves a él saliendo con Ahí ella, está, exactamente, claro ese ¿cierto? ejemplo que das, tal Y después, cual. mirá, yo una vez hice un pequeño relato, ¿no? Para entender lo inentendible de nuestra situación. Supongamos que un siberiano vivió toda la vida en la estepa siberiana, se gana un sorteo, un viaje a España. Pero por un error, el tipo combina mal los aeropuertos y termina en Punta del Este. Entonces, el tipo sabía que España se habla de español. Y digo, ¿ya acá que se habla español? ¿Y cuál es la religión principal? Y la católica. Ah, bueno, esto es ortodoxa, es parecida. Así que estoy en España. No, usted está en Uruguay. Pero bueno, como le habían dado muchos viáticos, el tipo empieza a caminar por todo el Uruguay, llega al Río de la Plata y pregunta, ¿y eso? Y ese Río de la Plata, el río más ancho del mundo. Del otro lado que hay otro país que se llama Argentina. Llega a Argentina y ve que la gente también, la iglesia católica es la principal y que todos hablan español. Dice, qué raro. Sigue caminando, llega a la cordillera de los Andes y ahí le preguntan, ¿y esto qué? Y las montañas más altas de América. El otro lado sigue Argentina, no, un país que se llama Chile. Ah, ahí cambian de lengua y religión. No, es la misma. El tipo cruza Chile, ve que es la misma lengua y religión, sigue subiendo, termina en México, no cambia ni la lengua ni la religión, y dice, pero ¿cómo? Ustedes tienen un problema en la cabeza, se Tal golpearon cuando cual. eran chicos, le daban whisky en la mamadera. Sí. ¿Cómo es que compartiendo lengua y religión son 20 países distintos?
Ahora, Ustedes tienen un problema hay como en una el cerebro. traición de alguna manera, Patricio, y también ¿Cómo? hay como una traición de algunos Sí, países por hermanos supuesto. que han Acá, a de ver, alguna todos los que manera hicieron la revolución de la socavado esta cuestión de independencia, la mirá, te hispanidad. cuento algo. Sí. 70, escucha Pedro, 70 de los revolucionarios que participaron de la secesión de América pasaron por Londres antes. Ya sé, posiblemente era casualidad. Todos iban, en 1812 había algunos muy famosos que luego vinieron acá y posiblemente fueron a Londres para conocer a la madre de Charles Dickens, que estaba por dar a luz a su hijo, que iba a ser un gran escritor, Sí. o querían, qué sé yo, escuchar un recital de los Beatles que no habían nacido todavía. Seguro Claro. que fue de casualidad, que 70, pero perdón, que luego viajan a América fletados en buques de guerra. Porque cuando me dicen que algunos revolucionarios dicen, no, bueno, el único transporte que tenían era el transporte inglés para llegar. Digo, bueno, primero que nadie los estaba llamando. Claro. Pero segundo, no vienen en un buque mercante, vienen en un buque de guerra De guerra. fletados. Ahí está. ¿Mm? Claro. Un historiador decía, pero mira, si vos tenés que ir a Kenia, sos el libertador de Kenia, y para ir a Kenia el único transporte de Buenos Aires a Kenia es irte a Washington. Sí, pero si vos te vas a Washington, te quedás 3 meses en Langley, Virginia, en la sede de la CIA, y luego viajás no en un avión de línea, sino que viajás en un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, caes en Kenia y partís en Kenia en 4 países, digamos que por lo menos la cabeza me tendría que llevar a sospechar algo. Ajá. ¿Y qué es lo que ha Y el faltado argentino allí? no sospecha, se traga el cuento histórico que le dan en el colegio, luego de adultos mal leen o hacen historia a las piñas, escuchando a cualquier divulgador, y no se hacen preguntas. Entonces crean, el otro día dijo un pseudo historiador, la Revolución de Mayo fue la culminación del levantamiento indígena que empezó apenas llegó Colón. Pero es un disparate. Disparate absoluto. Dicen Pero primero cualquier porque cosa, ¿no? los indígenas apenas conocieron el cristianismo, se dieron cuenta que era importante y que les cambiaba la vida. Hernán Cortés andaba con 400 tipos. No había mucha gente en Centroamérica, porque para que 400 tipos sean valiosos, es porque no había mucha gente. Y el tipo juntó a todas las tribus, le hizo la guerra a los aztecas, los dominó y liberó a esos pueblos de los sacrificios humanos y del canibalismo. ¿Qué querés que te diga? Claro. Esa gente veía al cristianismo como la religión del Dios bueno. Entonces, Jesús es el Dios bueno, que además tiene mamá, y la mamá es venerada por los cristianos. ¿Te imaginas que todas las indias dijeron, pará, esta es la nuestra? Ahora, ¿cómo es que no se ha Queridos producido un amigos, cambio allí de yo alguna ya tengo que manera? salir al aire en mi canal. Dale, metele Quiero adelante. despedirme. Gracias y lo hago. Lo Le mando seguimos un en gran otro abrazo. momento. Pedro, te dejo en las manos expertas de Manuel. No, Sí, Te pido señor. disculpas que No hay no me pueda problema. quedar. Estoy por salir con Fernando Paz, En un otra periodista de oportunidad lo España. seguimos. Y Dale. los invito a todos a que se conozcan mi canal Perfecto. YouTube, Historia con Patricio Lón, se suscriban y busquen todos los videos sobre la Dale. independencia. ¿Qué pasó realmente en la independencia el 25 de mayo, 9 de julio y en Malvinas? Perfecto. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente Le mando un para fuerte vos. abrazo a los dos. Gracias, Nos querido. vemos. Que Hasta ande luego. todo bien. Bueno, a ver, Manuel, demos de alguna manera una continuidad a esto que venía planteando Patricio recién, que tiene mucho que ver con esta pérdida de la hispanidad auténtica, realista, ¿no? ¿Qué pasó Sí. con los pueblos originales, con los indios justamente de América, que de alguna manera el pirataje británico fue avasallando sus propios derechos, ¿no? Apropiándose de sus terrenos, de la riqueza, Eso y que fue nunca esa en la parte se norte. pudo reacomodar esta situación, ¿no? Y donde Son dos se les realidades permitió distintas. también. Una cosa es lo que pasó con los indios, que es un término, por ejemplo, cuando se dice los primeros americanos, Claro. los indios no eran los primeros americanos, porque América comenzó a llamarse América con la llegada de los españoles, no antes, eran precolombinos o prehispánicos, Claro. de acuerdo a la concepción. Segundo, Pero nos metieron el otro mensaje, ¿no? Claro. nativos americanos, yo también soy un nativo americano. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Es así. Claro. Todos somos nativos americanos. Desde 1492, todos los que nacemos en América somos todos nativos americanos. No hay otros. Y en realidad el trato entre unos y otros fue totalmente distinto. En la América anglosajona que en la América hispánica, mismo en la América portuguesa también con el Brasil. Lo que sucede es que de acuerdo a cómo se va tergiversando la historia, es como se va creando un sistema de dominación. Y lo primero que hacen es cambiarte la historia. Es como en la novela de Orwell,
que te van cambiando los titulares del pasado para adecuarlos a la realidad actual para que todos caigan. Y la idea es, en una etapa como el mundo actual, donde muchas cosas están cambiando afortunadamente, donde la mentira anglo se está cayendo, es hora de recuperar nuestra hispanidad, porque nosotros hablamos español, claro, totalmente. No hablamos otro idioma. Y la realidad es a partir de ahí. Y aparte, como que otros idiomas el intentan imponer el de ellos, ¿no? De los anglos también, porque mismo los mapuches que protestan mucho aquí tienen su sede en Bristol, y que yo sepa, Bristol no está en ningún país hispanohablante, está en Inglaterra. Claro, el Reino Unido, ahí está. Ahora, ¿cómo se entiende eso que justamente los líderes políticos de América hayan permitido eso, ¿no? O sea, países como Brasil por ahí le fueron poniendo un freno, de alguna manera, con toda esa invasión que se intentó hacer con el Mato Grosso, que de alguna manera algunos lograron su objetivo, pero está medianamente controlada. En América Latina, en el sur de las Américas, en la Argentina, en Chile, ¿por qué eso no se pudo reflotar? ¿Por qué los dirigentes y los líderes de estos países han de alguna manera permitido que se sigan avasallando los derechos de los que ellos llaman pueblos originarios, ¿no? Estaban todos comprados. Los que a vos te referís a los... Perdón, los indios la empezaron a pasar mal después de la independencia, ¿eh? Por eso. Cuando fue la guerra contra la primera y segunda invasión inglesa, los caciques indios venían a ponerse a las órdenes del rey de España. Venimos a pelear por nuestro rey, decían. No sé si está claro. De hecho, uno de los grandes héroes, fue Santiago de Liniers y Bremont, que aunque era francés, era un fiel súbdito del rey. Es decir, no te olvides que todo movimiento independentista empieza con un acto de traición también, ¿no? Porque si no, todas las independencias serían buenas. Porque si lo que hoy es Argentina se pudo independizar, una parte de la Patagonia también se puede independizar y está bien. Y muchos no lo van a ver bien, ¿no? De alguna no pregunté, manera, no lo van a ver bien, ¿no? No. Ahora, contestemos, porque si no, parece que todo está bien. No lo van a ver bien, ¿no? De alguna manera, claro. Ahora, bien. ¿Por qué una sí y otra no? Sí, eso te demuestra el canallismo que han tenido muchos, ¿no? Que han interpretado Por ejemplo, a su vos tenés un país como conveniencia Estados Unidos que dice, cosas. ¿cómo los rusos se van a quedar con una parte de Ucrania que claro. habla ruso? Y bueno, ¿y por qué ustedes se quedaron con Texas, Nuevo México, Arizona, que hablan español y eran de México? Claro. ¿Cómo? ¿Yo sí puedo y el otro no? Claro. Lo que pasa es que está tergiversada la información y la Bueno, educación, no se ha clarificado nunca esto. ¿Vos crees que eso se ha dado por la complicidad que generaron muchos de los dirigentes políticos de la Argentina en esa y en otras materias, realmente como es la cuestión de la productividad y la cuestión de defender los derechos territoriales justamente de los pueblos indígenas en América? No, nada que ver, no les importaba un bledo. Nada que ver, claro. No, era otro como no se pudo en el caso de lo que hoy es Argentina, con las dos invasiones, bueno, la invasión fue de otra manera, nunca se fueron, ¿eh? No, para nada. Nunca se fueron. Claro. Lo que pasa es que, bueno, tenés dirigentes que son comprables, y después al pueblo le tenés que cambiar la mente, lo cual aparentemente no ha sido muy difícil. Pero evidentemente lo que se está buscando, vos le preguntás a alguien, ¿usted sabía que lo que hoy es Guinea Ecuatorial en África dependía del virreinato del Río de la Plata? Sí. Y la capitalidad de Guinea estaba en Buenos Aires, no en África. No tienen idea. No tienen ni idea. Claro. Los guineanos sí sabían eso. Ahora, ¿por qué no se trata de recomponer esas cuestiones? Para México, para Filipinas, y que los tercios eran... ¿Usted sabía que el hijo de Hernán Cortés, que era mestizo, peleó en los tercios imperiales españoles en Europa? Ni idea tiene la gente. ¿No sabía? Bueno. Ahora, ¿por qué no se ha intentado readecuar justamente la historia real? ¿Por qué no se ha permitido eso? ¿Han fallado no solamente los dirigentes, sino los educadores de América del Sur en no, de alguna manera, establecer una comunicación clarificadora? Fíjate, a ver, quiero aclarar algo. Fíjense cómo los ingleses fueron formando lo que se llama la Comunidad Británica de Naciones. Todavía hoy existe, aún conformado por países independientes. Pero se trató siempre de pisotear todo lo que fuera hispánico para que no levantáramos la cabeza. La primera moneda mundial fue el Real de A8, moneda española.
Y se dio porque, bueno, obviamente la globalización comienza con el descubrimiento de América. ¿Quién lo hicieron? Los españoles. Pero vos vas a tener, si vos seguís viendo producciones hechas en países anglos, vos siempre vas a ser el malo, el perdedor, la leyenda negra, siempre lo malo. Es decir, obviamente. Continúa la historia mal contada. La historia mal contada. Otro, claro. ¿no? De alguna manera es eso que te acabo de comentar, que continúa la historia mal contada, ¿no? Con esa mala educación. Está contada a propósito, claro. Obviamente. ¿Y crees vos que puede revertirse esa situación? Porque sí, con educación, no sé tanto, conociendo la realidad. Pero, por ejemplo, en Brasil, yo noto que hay como una mayor concientización. No así en Chile, no así en Paraguay, en Uruguay menos. Pero en Brasil Argentina, están conscientes de lo brasileño. Nada, ¿no? No te olvides que cuando se proclamó el imperio brasileño, con el grito de Ipiranga, lo hizo el hijo del rey de Portugal, que le dijo: papá, eu fico, me quedo aquí. Sí. Y no hubo guerra entre portugueses americanos y portugueses europeos. Claro. Y aquí las guerras de independencia la pelearon hispanoamericanos. Por eso. Había pocos españoles peninsulares. Cuando fue la Constitución en Cádiz, Posadas y otros fueron a Cádiz ahí a discutir la primera Constitución dentro de lo que era el imperio. Ojo. Claro, hay antecedentes concretos que no han sido, digamos, transmitidos la Constitución de Cádiz, a las últimas generaciones, ¿no? Cosa que hay un montón de hechos y acontecimientos que no han sido transmitidos adecuadamente a las últimas generaciones. Nosotros somos países que tenemos un origen, no nacimos por generación espontánea. La generación espontánea, ya confirmó Pasteur que eso no existe. Y lo que pasa es que nosotros tenemos que tener conciencia de lo que nosotros heredamos, que no fuimos. Además, siempre escucho a algunos tarados que dicen: no, cuando España nos dominaba, España no nos dominaba, imbécil. Nosotros éramos España. Desde Europa, desde ciertos territorios de lo que hoy es Italia, que Italia no existía, hasta Filipinas, hasta las Marianas, las Carolinas, Guam. Entonces, lo que sucede es que, bueno, muchas tradiciones, vos podés pelear contra el enemigo externo, pero lo que es difícil es pelear contra el interno. Ahí está la cosa. Y sigue pasando en la actualidad, ¿no? Sigue pasando. Con los gobiernos, con los ejecutivos, siguen en la misma historia, ¿no? Acomodando y armando sus quintitas. Vos fijate que cuando se crea la bandera, nosotros tenemos, en realidad nosotros en Argentina, te lo hubiera dicho Patricio también, nosotros tenemos una bandera con colores monárquicos. Los colores que tenemos, eso del manto de la Virgen, se lo creen los que se lo creen. Sí. Son colores monárquicos, son colores borbónicos además. Y de hecho hasta los mismos españoles les llama la atención que, pues ya históricamente, tengamos los colores de la Casa Real Borbónica. Ustedes fíjense los cuadros de los reyes españoles que no tenían la bandera rojigualda, porque la bandera rojigualda empieza a usarse a partir de Carlos III cuando convoca un concurso para ver qué bandera le gustaba. Entonces se eligió una bandera rojigualda. ¿Por qué? Porque primero fue una bandera naval y porque esos colores se veían desde lejos, y como había distintas casas borbónicas gobernando en Europa, tenían la misma bandera y se confundían. Entonces a partir de ahí, con Carlos III, que fue el que creó el virreinato del Río de la Plata, y ya con el Marqués de Ensenada estaban tratando de lograr y de tener virreinatos semiautónomos, porque nosotros ya teníamos autonomía en la América hispana. De hecho, la existencia de virreinatos implica que ya teníamos nuestra propia autonomía, pero para evitar posibles independencias, cosa que evidentemente esperaban que los anglos lo hicieran, porque España había apoyado la independencia de los Estados Unidos. De alguna manera, Manuel... ¿Por qué? Para jorobar a los ingleses, obviamente. Pero una cosa es que se independicen los otros, y otra cosa es que te independicen a vos. Son dos cosas distintas. A ver, lo que es bueno para mí tiene que ser malo para el otro. ¿Se entiende cómo es esto? Totalmente. Porque esto se maneja por intereses. Sí. Entonces, a partir de ahí, vos fíjate que los reyes tenían, y se ve todavía, que tenían la banda azul, celeste y blanca. Era una bandera borbónica, que es la bandera que nosotros tenemos. Sí. Ahora, de alguna manera, Manuel Belgrano conocía esta información
manejaba esta cuestión histórica como para generar justamente la imposición, la creación de la celeste y blanca para la Argentina y después la representación del sol? ¿Cuál es la diferenciación que hay entre una Algunos cosa y la hablan otra? del sol inca, otros del sol masónico. Por eso, El sol es un símbolo masónico claro, también, ahí ¿no? está. Ujú. Pero algunos, bueno, eso fue colocado a partir de que se decidió que la bandera tuviera ese símbolo y además como diferenciador para tenerlo en los combates contra los realistas, que en realidad eran los propios hispanoamericanos que estaban del otro bando. Ajá. Es decir, a ver, Había intereses de yo un lado planteo lo creados siguiente: con si ciertos vos tenés acuerdos, ¿no? a Ujú. los llamados realistas tratando de conservar el país intacto, ¿que no eran patriotas? Cuando vos querés conservar el país intacto, Ujú. lo dejo ahí, ¿eh? Sí, es, No, es porque un tema te empezás a complejo, tirar ¿no? unas cuantas Sí, preguntas y pedalean todos en uf, falso, ¿eh? claro. Bien, El tema aquí de cuestión, como se diría, que nunca se intentó clarificar esto, ¿no? Se fue engañando al pueblo, eso es en este verdad, caso, a todos los porque las ciudadanos autonomías argentinos, venían en no camino, clarificando esto. Ahora, las autonomías venían ya, ajá, pero no la separación. Tenías, por ejemplo, siempre he dicho que ya se estaba enfocando hacia una comunidad hispánica de naciones, ujú, antes que los ingleses. Pues fíjate, Canadá es independiente. ¿Quién es el rey de Canadá? Carlos III. ¿Dónde está ujú, Carlos III? En Londres. en Londres, ¿Qué claro. es Canadá? Un reino. Yo Ujú, siempre lo digo al aire, eso. el reino del Canadá, El porque no reino es de una Canadá, república. claro. Entonces vos tenés Australia. Ujú, ¿Qué es Australia? Un país. ¿Es independiente? Sí. ujú, ¿Qué sistema tiene? Monarquía. ¿Quién es el rey? Carlos III. claro. Nueva Zelanda. Ujú, ¿Es independiente? Sí. ¿Qué forma de gobierno tiene? Monarquía. ¿Quién es el rey? Carlos III. claro. Bueno. Es- ¿Seguimos hablando? Estamos en el horno, evidentemente. Cómo se han apoderado indebidamente de las riquezas de No, gran no, parte del sí, o sea, planeta Tierra. indebidamente no. Tenés un... No, déjalo así. Sí. Déjalo así. La dirigencia Lo política importante es es muy conocer la vergonzosa, ¿no? historia ¿Cómo permite para esto? no cometer los mismos errores otra vez, Ujú, porque en Argentina somos campeones en en eso, cometer los claro. errores, los Ujú, mismos, siempre, todos los días. Y otra ujú, cosa, España no tenía colonias, tenía territorios de ultramar. Los que tenían ujú. colonias eran los franceses y los Y los ingleses. ingleses, claro. Ujú. Punto. Ahora, esto que estamos ¿Te viendo, acordás que la otra vez Milei le estaba diciendo, y estaba el rey acá, que yo te lo dije a vos al aire? Dije, sí, cuando sí. éramos colonia, estaba delante del rey. ¿Yo qué te dije? Alguien que le compre un libro de historia a ese tipo. Claro. Ahora, fíjate que está en España en estas horas, Eh, y hubo justamente la vicepresidenta española, le dio con un caño a Javier Gerardo Milei, ¿no? Porque de alguna manera dio a entender que desconoce estas cuestiones históricas. ¿Para qué se mete en ese bardo un presidente que está con 500.000 problemas que no puede resolver? Las no cuestiones quiere internas, y no ¿qué sabe. necesidad tiene de meterse en estos barros permanentes donde realmente genera una mala imagen para el país? ¿Cuál es el No lo sé. beneficio que se Preguntáselo a obtiene él. con eso? Preguntáselo a él. Mira, yo mucho... ¿Qué hace, si vas qué a hace hablar la de Sánchez, canciller vos que ya sabés dónde lo puedo mandar prácticamente a Sánchez, ¿no? está ¿Cómo? fuera de, qué hace la canciller que prácticamente ¿La off qué? the record dice que está ¿La fuera qué? del poder, ¿no? Fuera de ¿La su qué? cargo. ¿Por qué ¿La no qué? se sincera la canciller Diana ¿La Mondino, qué? ¿no? ¿La O la qué? ex canciller, no sé, porque está ahí No, ¿la de qué? No sé. figurita. No, capaz que Eh, vea a los españoles que son todos iguales, ¿viste? Como los chinos. Es tremendo, ¿eh? La verdad que realmente cómo embaucan al pueblo, a la sociedad, cómo siguen mintiendo, guitarreando de una manera berreta, y también Mira, de una manera desconsiderada, ¿no? Faltándole eh, el respeto a los ciudadanos, ¿no? Al pueblo, al soberano, porque en yo, definitiva yo, es por eso. ejemplo, las cosas las tengo muy claras. Puedes estar de acuerdo. Eso no implica que yo esté equivocado, que alguien no esté de acuerdo conmigo. Ujú, Porque yo para decir algo es porque lo recontra estudié, por algo digo lo que digo. ujú. Y no me desdigo de lo que digo. Porque conozco lo que digo, Más porque lo bien, estudié. claro. Punto. Y a quien no le gusta me importa un bledo. Bueno, por eso Ahora, muchos de estos supuestos y funcionarios Patricio o Lons es dirigentes lo no quieren mismo. hablar, Vos sabés, Patricio lo tiene más estudiado que yo todavía. me imagino. Y sí. Y hay otros más también, ¿eh? Ojo. Ujú, Hay otros más ujú, también. ujú. Gullo, por ejemplo, Claro. también. Ojo. Bueno, el querido, recientemente fallecido Horacio Calderón, en muchas oportunidades nos planteaba esto, ¿no? Que estamos hablando nosotros, y como que me daba a entender de que no había conciencia ciudadana, esa palabra que No. nosotros utilizamos en algunos de nuestros separadores de Galáctica Internacional, de Mm. los propios habitantes de este bendito país,
de no reclamar eso, ¿no? De no hacer valer sus derechos. Por eso están estos dirigentes políticos vergonzosos que tenemos, que vienen destruyendo la patria constantemente, claro, y permitiendo que vos tenés, que los extranjeros se enriquezcan, ¿no? Que se lleven todas las eso riquezas viene que le ya, corresponden es histórico, a los ciudadanos de este país. Eso ya es histórico. Y además Churchill ya también solía decirlo, Winston Churchill. Ajá. Tratemos que Argentina no levante cabeza, Claro. porque el día que Argentina sea poderosa, toda la Listo. América hispana se enfilará detrás de ella. Porque la idea es que los hispanos estemos con el pie sobre nuestro cuello. Y para eso se necesitan voy a tomar algo dirigentes que decía honorables, la patriotas, ¿no? Que lamentablemente no lo hemos tenido en muchas décadas, ¿no? Que ha transitado la política desde la República Argentina. Hay una gran deuda. Pero los eso, pueblos ¿no? tienen lo que se merecen. Yo voy a tomar lo que decía la pasionaria, y yo de la pasionaria políticamente estoy del otro lado durante la Guerra Civil. Dolores Ibarruri decía, refiriéndose a lo que vos decís de los pueblos, vale más descansar sobre las espaldas que vivir de rodillas. Claro. Es decir, vale más estar muerto que ser un esclavo. Porque si sos esclavo ya estás muerto. ¿No? Pero la gente, ¿viste cómo se acostumbra? Sí. Bueno, pero ahí vos tenés el tema de la bandera, que es, yo igual siempre te he dicho que la bandera es un trapo colgado en un palo, porque hay otras cosas que hacen a la nación. Vos podés tener himno, bandera, ceremonia, todo lo que quieras y ser un país totalmente dominado. Claro. Es como ser Alemania o Japón. Japón es un país independiente. ¿Tienen emperador? Sí. ¿Tienen bandera? Sí. Sí, pero tenés 120 bases yanquis en por tu todos lados, territorio. claro. Los alemanes tienen su bandera, sí, pero tenés como 50 bases. Creo, 50, 40, da igual. ¿No entendés? Entonces, los símbolos tienen que acompañar realidades. Sí. Y las realidades están basadas en el conocimiento. Y que el y pueblo quien esté no consciente aprende de la eso. historia está Claro. condenado a repetirla. Bueno. Eso es lo que te hubiera dicho Patricio recién. Sí. La falta de educación nos ha llevado a esto que Totalmente. se viene viviendo hace Por eso décadas, conocer ¿no? nuestros orígenes es, por ejemplo, cuando te dicen, no, los pueblos originarios. ¿Originario de dónde? Si Claro. los indios que estaban en lo que hoy llamamos América, Sí. vinieron de Asia por el estrecho de Bering. No eran de aquí. Ajá. Es decir, ¿de dónde es el ser humano? ¿Dónde se originó el ser humano? No, porque se originó en África. Se cree que se originó en África. Claro. Y si se originó en varios puntos al mismo tiempo, pero lo que sucede es que las realidades históricas tienen que ser entendidas en su contexto histórico. América comenzó a existir con la llegada de los españoles y no antes. Punto. Guste o no. Es así. Y nosotros hablamos español y somos hispanos, no latinos. Guste o no. Claro. Y los enemigos son los anglos. Guste o no. Tal cual. No hay que tergiversar la realidad de los hechos. Y la bandera argentina es una bandera monárquica. Guste o no. Es tal cual. Te mando un abrazo, Manu, y después, más tarde, nos volvemos a comunicar para hacer el desarrollo habitual del panorama internacional, porque viste que agarrate, ha habido una viene. movida, ahí hay varios temitas muy impactantes, lo que está pasando justamente en el conflicto de Medio Oriente, lo que pasa también esta tremenda tensión en Asia, y lo que ha acontecido también en España en estas últimas horas, ¿no? La respuesta que ha habido hacia la actitud que ha tenido el presidente Milei es muy fuerte. El rey no lo recibió. Eso ya va sentando un precedente de la mala interpretación, del mal asesoramiento estratégico en cuanto a relaciones internacionales que está teniendo el mandatario argentino. Deberían emprolijarlo urgentemente para no seguir embarrando la cancha y tener, digamos, un diálogo internacional con países que son fundamentales para que realmente la Argentina pueda volver a arrancar, no a rearmarse, porque con estas situaciones que se están generando, teniendo inoperantes en funciones de una manera tan inadecuada, tan vergonzosa, le están haciendo un daño tremendo a la Argentina, más del que ya tiene. Y la Argentina lo que necesita es recomponer su situación estratégica internacional y también la interna, porque esto no arranca si realmente no hay consenso. Estos convenios que intenta hacer el mandatario argentino son realmente deplorables, porque arrastran un montón de cuestiones que son totalmente negativas para el crecimiento de la Argentina y nos llevan, como vos te imaginarás, a un mayor nivel de pobreza. Hay un cansancio, un hartazgo, hay que decírselo, ¿no?, a los actuales funcionarios y políticos de la Argentina, que la gente está harta, está cansada. Dejen de vender pescado podrido o espejitos de colores con contenidos nefastos, como lo que están haciendo con GH, lo que hacen medios de comunicación con conductores que en su momento fueron reconocidos y que ahora no saben
qué inventar, cómo engañar y estafar a la sociedad para seguir haciendo sus curros. Eso es lo que hay que terminar para lograr una Argentina digna. Y lo estamos esperando, por lo menos, bastantes generaciones, ¿no? Y hay que clarificarlo debidamente. Yo ya perdí las esperanzas, viejo. Yo ya bueno, estoy tengamos esperanza. Tengamos un poco de esperanza, pero si no hay un reacomodamiento te dije la otra vez que las esperanzas es para el esclavo. Interno, yo no espero de nada. conciencia, de la dirigencia que tenemos, evidentemente cada vez nos va metiendo en un pozo más profundo, ¿no? Que tomen conciencia, que dejen de hacer disparates continuamente en detrimento de la digna calidad de vida de los ciudadanos. Y ellos, los propios ciudadanos, creo que tenemos que empezar a tomar conciencia muy, pero muy férrea y exigirle la verdad y el respeto ciudadano que nos deben una camarilla de sinvergüenzas que vienen haciendo desastres con la República hace décadas, destruyéndola, nada más que eso, ¿no? ¿Es así? Nos vemos en un rato, Manuel, gracias. Okay. Andá preparando el tema, el análisis internacional. Agarrate hoy por lo que viene. Va a estar bastante densa la cuestión. Ya Sí, volvemos recemos. aquí en Galáctica Internacional.